Entonces, bueno, ¿cuál es la relación de Elsa? ¿Qué tiene que ver Elsa con estos muchachos, con estos alpinistas, estos exploradores? Entonces, la historia viene un poco así, es la historia del paso Dyatlov o el paso del diablo. Esto ustedes pensarán, bueno, pero yo vine a una conferencia sobre ciencia porque me están hablando de esto que parece una conspiración. Entonces, les quiero contar la historia de este suceso porque tiene un impacto científico bien interesante. Entonces, si la han escuchado, de pronto ya están familiarizados. Tiene que ver con un grupo de investigadores en la antigua Unión Soviética, estamos hablando de 1958. Entonces este grupo de investigadores sale, eh, estamos hablando en las montañas Urales, como por allá en Siberia, no estamos hablando de la parte occidental de Rusia, estamos hablando ya en las montañas, ustedes se imaginarán, pura nieve, montañas, bosque, ¿no? En pleno invierno, entonces pues no es una situación muy agradable, no es como ir de vacaciones, no es como ir a la piscina, no es como ir al Caribe, es una situación un poco complicada. Y nuestro grupo de investigadores se adentra en una exploración que están haciendo. Son 9 personas, ¿cierto? Pero estas 9 personas descansan en una carpa, en sus carpas, son unas carpas, unas tiendas, ¿no? De material como de tela, como de un plástico, entonces pues ellos reposan allí. Eh, y no se vuelve a saber de ellos, no se vuelve a saber absolutamente nada de este grupo. Entonces, pues por supuesto, empieza la búsqueda y no aparecen los cuerpos, no se sabe qué pasó. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Resulta que el grupo que investiga se da cuenta, que investiga esta extraña desaparición, se da cuenta que los cuerpos aparecen sin vida, pero aparecen en diferentes lugares. Entonces, unos aparecen como al pie de la montaña, unos aparecen más cercanos a las tiendas, eh, pero todos aparecen sin ojos, aparecen sin lengua, aparecen con algunas fracturas en las costillas y aparecen algunos como con indicios de una fuerza, ¿no? Y la investigación le llama a esa fuerza misteriosa una fuerza contundente, ¿no? Para que quede un poco más misterioso. Se encuentra que la tienda donde estaban fue abierta desde adentro, como si estuvieran dentro de sus tiendas durmiendo y rápidamente hubiesen tenido que abrirla desesperadamente para salir de allí. Entonces, pues bueno, esto es una cosa muy misteriosa. ¿Alguno de ustedes la conoce, había escuchado de este misterio? Eso es hasta hace muy poco era un misterio sin resolver. No sabíamos cómo había pasado, no entendemos por qué había pasado. Y recuerden ustedes que pues estamos hablando en lo que se conoce, en este periodo que se conoce como la Guerra Fría, donde pues la Unión Soviética era una organización política, digamos, opuesta o alternativa a Occidente y la información pues no circulaba tan fácilmente. Muchas de esas cosas se guardaban en secreto, entonces pues no era fácil saber qué pasaba. De hecho, este caso llega a nosotros, digamos, llega como al mundo occidental muy recientemente cuando se desclasifican algunos archivos, expedientes secretos de la KGB. Entonces nos enteramos de algunas de estas cosas eh, y pues llegamos a esta conclusión. Uno revisa los reportes y uno se da cuenta que también hay cosas muy extrañas. Cosas como, por ejemplo, que encuentran indicios de radiación en el lugar, ¿no? Como algo radioactivo que pasó allí. Entonces, pues uno se hace muchas preguntas, ¿no? Uno no sabe qué pasó, no entiende qué les pudo haber pasado. Y lo primero que pasa cuando uno se encuentra con algo inexplicable y uno pues no conoce del tema, naturalmente es pues, la magia, ¿no? Lo no científico es como lo primero que se nos viene a la mente porque no lo conocemos. Entonces, pues si ustedes buscan información sobre este caso en el pasado, más o menos reciente, van a encontrar que varias teorías, varias teorías. Entonces, pues hay teorías, por ejemplo, que nos hablan de un yeti, ¿no? Un hombre de la nieve, el abominable hombre de las nieves. Otros nos hablan de hombres lobos, otros nos hablan de extraterrestres, otros nos hablan de vampiros, ¿no? No sé si les suena alguna de esas teorías, si hay alguno que de pronto diga, no, yo creo que esos fueron extraterrestres o que fueron vampiros o que fueron alguna de estas cosas. ¿Alguno de ustedes se afilia con alguna de estas teorías paranormales?
de pronto no, pero les aseguro que sí las han escuchado. Entonces empiezan a circular historias que tratan de explicar de una forma no científica esto que le pasó a estos muchachos, hasta este grupo de jóvenes. Y pues naturalmente pues se encuentran con lo que ya les he contado, ¿no? Que esto fue unos extraterrestres, etcétera, porque es un caso muy misterioso. Entonces yo les quiero contar esta historia y pongo acá a Elsa, que es mi personaje favorito de Frozen, em, para, para contarles esa extraña relación entre los dos personajes. Resulta que motivados por ese misterio, ¿cierto? Algunos investigadores recientemente de una institución educativa norteamericana, perdón, es europea, no sé si es francesa o es británica, pero digamos que quiero decir que son investigadores recientes, no de la época, pues motivados por estos temas, empezaron a investigar. Y ellos, preocupados, así como algunos de ustedes han quedado con esta historia tan escabrosa, tan misteriosa, decidieron, bueno, esto obviamente pues no pueden ser ni extraterrestres, ni hombres lobo, ni mutantes. Vamos a ver qué nos dice el método científico, bueno, para entender un poco qué pasa acá. Y es cuando estas personas en sus simulaciones empiezan a hablar de temas que tienen que ver con la nieve, con cómo se comporta la nieve, con cómo se comportan las avalanchas, y pues también les gustaba Frozen. Y no sé si ustedes se la han visto, en Frozen pues Elsa tiene unos poderes por controlar la nieve, el hielo, y pues nuestros amigos de Disney, para calcular, para renderizar, para ver en tercera dimensión ese fenómeno de la nieve, pues han hecho unos cálculos físicos, matemáticos sobre cómo se comporta la nieve, sobre qué pasa cuando hay mucha nieve y se cae, cómo simular visualmente una avalancha, y pues les llama mucho la atención. Entonces pues van, tocan la puerta de Disney y les cuentan, miren, estamos buscando cómo resolver este misterio y pensamos que con sus sistemas de físicos de renderización de la nieve, pues podemos eh, llegar a una conclusión. Y efectivamente, pues Disney les comparte como su tecnología de comportamiento, de renderización de los copos de nieve y las avalanchas, y estos investigadores llegan a una conclusión no tan interesante, pero sí científica sobre este fenómeno que ha ocurrido. Entonces, pues no es por aguarles la fiesta, no es por decirles que lástima que no eran ni hombres lobos ni extraterrestres, pero descubren que hay un comportamiento de la nieve cuando se condensa y genera una mini avalancha con unos vientos que son muy comunes en la región donde ocurrió esto, y pues les impacta a nuestros campistas, a nuestros investigadores, los expulsa violentamente de su sitio, ¿no? De su sitio de acampamiento, y pues es la razón, y eso explica por qué aparecen con unas fracturas, por qué aparecen unos al lado, unos muy alejados de los otros, por qué aparecen también la tienda rasgada. Entonces, arroja a la ciencia una postura, digamos, sobre esto. Y hay muchas cosas todavía, si les soy sincero, que todavía no se han resuelto sobre esto, ¿no? Y hay cosas que quedan por resolver. Pero digamos que dentro del estudio se genera esta discusión que nos permite formular una explicación científica sobre lo que ocurre. Por ejemplo, les contaba que aparecen sin ojos y aparecen sin lengua. Pues bueno, resulta que es lo que más rápido se descompone. Entonces, pues por eso encuentran los cuerpos así, de esta manera. A lo que vamos es que, si bien pues la respuesta científica a este misterio nos da una solución, nos da una visión de lo que ocurre, pues sigue habiendo de todas formas algunos vacíos. Pero de todas formas, fíjense que la ciencia nos da como algunos parámetros para entender cómo funciona esa realidad. Y también quiero mostrarles este caso para que entendamos que los fenómenos de la ciencia no tienen por qué ser tan lejanos, no tienen por qué ser difíciles, no tienen por qué ser ajenos a nosotros, ¿no? Todo lo que podamos pensar que nos genere conocimiento, que nos genere una inquietud y que podamos resolver a través de un método, podemos considerarlo como investigación. Entonces quiero como con esta historia como un poco en términos de Elsa romper el hielo y pues contarles un poco, invitarles a que pensemos la ciencia de otra forma, que ese es el espíritu de esta charla que quiero compartir, que queremos compartir con ustedes. Entonces,
quiero preguntar, quiero invitarles a hacer una actividad. Entonces, para esto les quiero pedir que pongamos mucha atención. Para esto, les quiero pedir que abramos el siguiente vínculo. Es una pregunta muy sencilla que les vamos a hacer. Entonces, les pido que me tengan paciencia y que puedan abrir necesitamos para este ejercicio 2 pantallas. Entonces, pueden hacerlo a través de su teléfono celular, acá en su teléfono celular, y una pantalla en donde me están viendo. Entonces, voy a mostrarles. Esto es también como un test también. Les estoy compartiendo mi pantalla y quisiera que ingresaran a esta página que les estoy proyectando. Se llama kahoot.it. Deberían estar viendo, perdón, en su segunda pantalla, ojo, no en la principal, un sitio web que dice kahoot.it. Deberían estar viendo esto que les estoy proyectando. Acá podemos cambiar el idioma a español si lo prefieren. Y les pide un pin de juego. Perdón, ¿pueden por favor compartir el enlace en el chat del grupo? Claro que sí, entonces quería asegurarme que tuviéramos el sitio. El enlace es el que les estoy compartiendo, se los estoy proyectando, pero pues lo pueden revisar en el chat. A través del chat pueden ver, ya les estoy compartiendo. Es un código un código numérico, perdón, que está cargando. Perdón con ustedes, no me está cargando, ya reviso. Ya se los comparto, por ahora se los voy a dejar en pantalla. El código es el siguiente, lo van a encontrar en el chat. Aquí está. Listo, entonces yo acá ya puedo ver quiénes de ustedes han ingresado. Por ahora tengo 1, 2, 3 solamente. Vamos a empezar cuando ya estamos más o menos 30 participantes. Quisiera que pudieran hacer la mayoría de ustedes este ejercicio. Entonces, hola Sergio, hola Rosy, hola Carol, Cristian, Charlie. Vamos, acá los esperamos. Vamos apenas 6. Reina, muy buenos días. Alda, buenos días. Mireya, buenos días. Viviana. Buenos días, Cintia. Buenos días, Consuelo. David. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hablas con Cristian. Aprovecho el momento y me disculpa si soy imprudente, pero no quería dejar pasar la oportunidad para 2 cosas. La primera, pues, excelente tu intervención. Llevamos 20 minutos, me tenés absolutamente atrapado. Y la segunda es que comparto totalmente el significado, no solo de las, digamos, búsquedas de explicaciones a aquellas cosas que no entendemos. Y como decías, pues te levanté incluso la mano en ese momento cuando preguntaste, pero seguro por estar proyectando, pues no era fácil verlo. ¿Cómo es de impresionante el pensamiento humano a la hora como de construir ese tipo de explicaciones? Pero cuando estas ya no son suficientes, entonces hay que abordarla desde otras aristas. Y cómo se reinventa totalmente, digamos, la forma en la que se traduce la ciencia. Entonces, no, supremamente encantado y pues te agradezco. Me Bueno, muchas disculpas. gracias. No hay problema, Cristian, gracias por tu intervención. Sí, efectivamente no pude ver cuando levantabas la mano, pero eso es un problema muy interesante, ¿no? Cuando tratamos de dar respuestas a cosas que no entendemos. Pensemos cuando éramos más niños, ¿no? Las explicaciones que le damos al mundo sin conocerlo eran cosas fantásticas. Entonces, cuando uno tiene esas herramientas, uno de una vez como que acude a esas otras cosas. Lo que pasa ahora... ¿Hola? No, qué pena que te interrumpí, ¿no? Algo que pasa muy común era pensar, la luna nos persigue. Claro, que la luna nos persigue, claro, no, y honestamente hasta muy tarde uno vino a entender cómo era que funcionaba eso, porque Sí, pues uno a los total. 4, 5, 6 años no sabe realmente de astronomía, y la forma en la que nos relacionamos con la realidad es así.
y viene un poco a lo que les quiero mostrar sobre de dónde o cómo consumimos esas cosas, esas noticias. Entonces, muchas gracias, Cristian, por tu observación. Seguimos siendo muy poquitos, pero pues yo para avanzar, pues les propongo que empecemos. Entonces, el ejercicio es el siguiente, son dos pantallas. Les estoy haciendo una pregunta muy sencilla, eso es un test, esto vamos a usar Kahoot más adelante, pero es un quiz muy rápido, donde yo les pregunto rápidamente, bueno, ¿cómo se enteran de los contenidos científicos? Y hay 4 opciones, no es un quiz de cuál es correcta, cuál es la no correcta, pero son 4 opciones que en su segunda pantalla deberían seleccionar. Entonces, en su segunda pantalla les debe estar saliendo o redes, o televisión, o revistas, o el material del colegio, de la escuela, de la universidad, donde se enteran de contenidos científicos. Listo, muy bien. Entonces, gracias a quienes alcanzaron a responder, perdónenme, y la mayoría de ustedes me ha dicho que se enteran a través de revistas científicas y de libros. 2 de ustedes se enteran de contenidos científicos a través de material de la escuela, el colegio o la universidad, y solamente uno de ustedes me ha dicho que a través de las redes sociales como Twitter o Instagram o TikTok. Entonces, me gustaría de pronto que alguien de los que participó me contara cómo ha sido eso, a qué se refiere, dónde ha obtenido, dónde ha consumido ese contenido científico. ¿Quién de ustedes se enteró de contenido científico a través de redes sociales? Esa persona que contestó por allí, que por favor nos abra el micrófono y nos cuente cómo consumió contenido científico a través de redes sociales. O otro. Hola, Hola, buenos días. buenos días. Bueno, yo no pude responder, pero no siempre, pero ha habido veces las cuales he podido consumir contenido científico mediante redes sociales y pues ha sido mediante, bueno, en Twitter, hilos, más que nada. O sea, soy consciente que muchas veces no tienes que creer todo lo que ves en redes sociales, tienes que ser crítico, comparar información, pero muchas veces me ha permitido generar involucrarme en temas que yo desconocía. Por ejemplo, checar, bueno, un ejemplo muy rápido. Yo estoy estudiando urbanismo. Entonces, una vez yo vi un hilo en Twitter referente a calzadas o calles que eran en la antigua Grecia. Y yo desconocía esa información. Entonces, investigando, o sea, después de leer el hilo en Twitter, yo busqué en Google información referente y pude constatar algunos datos. Entonces, esto me ayudó a tener como un primer acercamiento y después, pues, buscar en Google o en otros medios académicos información un poco más científica, precisa o documentada. Entonces, así es como ha pasado. También en TikTok con algunos temas que a lo mejor en 15, 30, un minuto no te puedes como obtener toda la información, pero te ayuda a tener un primer acercamiento. Entonces yo creo que es la ayuda en la cual te permite como tenerla. Ah, qué bueno, qué buena experiencia, muy interesante. ¿Te puedo preguntar cómo te llamas? ¿De dónde nos saludas? Sí, soy Gustavo Romero y vengo de México. Hola, Gustavo. Bueno, bienvenido. Muy interesante tu experiencia. Yo honestamente pensaba que más de ustedes me iban a contar que habían consumido este contenido precisamente en Twitter, ¿no? Y me parece muy interesante que hayas podido sentarte a verificar que efectivamente algunas de las cosas que aparecían allí, pues las podías verificar. Entonces, pues tomo tu experiencia como un caso bien interesante. En Twitter también podemos consumir contenidos científicos. Claro que con unas condiciones que ya más adelante les quiero contar, pero gracias por compartir tu experiencia. ¿Hay alguien más que nos quiera contar cómo cómo ha consumido temas científicos, cómo se ha enterado de algunas cosas? A mí me llama mucho la atención, a mí, mientras alguien se anima a compartir su experiencia, me llama mucho la atención en este último año tan difícil que tiene que ver con pues, la pandemia, todo el tema del COVID, cómo ha sido de difícil consumir y entender y entrar a estos debates científicos precisamente en las redes sociales. No sé si les ha pasado, por lo menos es mi caso particular y un poco como yo lo veo.
toda la desinformación que hay en redes sociales sobre las vacunas, ¿no? Que hay una que es más potente que la otra te va a dar superpoderes, que la otra vacuna no sé qué, que una te va a meter un chip, eh, y sobre temas del contagio, ¿no? Hace un año que todavía estamos en pico, por lo menos acá, pero esta información se replica y se reproduce de una forma muy, muy rápida. Y pues tenemos una dificultad, digamos nosotros, hablo como de estudiantes, ciudadanos, y es que ¿cómo sabemos nosotros que lo que está pasando allí es cierto? Entonces, no sé si les ha pasado que por WhatsApp, por ejemplo, si lo usan, o a través de Twitter nos encontramos con noticias realmente pues muy difíciles de comprobar. Por ejemplo, esas noticias que hablan de cifras epidemiológicas, ¿no? Que nos obligan un poco como a entender cómo funcionan las estadísticas, cómo se reproduce el virus. Y pues yo, honestamente, yo les confieso, yo no soy ni biólogo ni soy estadística, yo tengo una formación como comunicador, como diseñador, pero me queda muy difícil entenderlo. Entonces, si uno no tiene esas herramientas, pues uno tiende a creerlas, pero ¿de dónde vienen esas afirmaciones? ¿Cómo vienen? ¿Cuáles son los intereses detrás de esas afirmaciones? Entonces estamos en una situación muy, muy delicada, porque incluso las autoridades que se supone que emiten estas informaciones, algunas veces no les creemos, no los vemos representados. Y pasan muchas, hay unas situaciones, hay un ruido comunicativo ahí muy complicado, muy difícil de salir, en el que, pues bueno, nos vemos en una situación de desventaja porque no entendemos y la razón por la que no entendemos es porque tradicionalmente no consumimos la ciencia, no tenemos facilidad para consumir la ciencia. Algunos de ustedes en el quiz me comentaban que consumen esos contenidos a través de revistas científicas, a través de periódicos, digamos, científicos, que pues o naturalmente es como la fuente principal de, desde su origen, ¿no? En donde los consume, pero la prensa o la divulgación científica a veces tiene como unos ciclos en donde pues se emite la noticia, los resultados de una investigación, pero eso se va acumulando como una avalancha y uno lo que le llega es el ruido, lo que le llega es la noticia sensacionalista, o lo que uno le llega es la conspiración, o lo que entendió mi primo, que es médico y que él le dio 3 veces el coronavirus y se salvó y bueno, él es inmune. Entonces ese chisme, ¿no? Genera un ruido muy, muy complicado. Entonces yo quiero que nos preguntemos, bueno, ¿cómo estamos consumiendo esos temas científicos? Y ya que algunos de ustedes hablaron, bueno, de redes sociales, yo quiero volverles a invitar a que abramos el Kahoot. Entonces, tengo otro test, este es un poco más didáctico. En el siguiente test, yo les pido que ingresen nuevamente a kahoot.it y les pido que compartamos este código. Voy a pasárselos nuevamente por el chat, entonces los espero allí en el lobby del Kahoot. Es un test donde yo quiero que miremos nuestro olfato para identificar esas noticias científicas, ¿cierto? Entonces ya contamos nuevamente con Sergio. Les pido que se vayan integrando, el código está acá. Le pido a mis compañeros que me ayuden a compartirlo vía el chat porque no tengo acceso a él. Entonces, si alguno de mis compañeros puede compartirlo mediante el chat, estaría perfecto. Listo ya. Súper, mil gracias. Vamos 8, somos 44. Vamos, alguien que se anime a participar allí. Este test es un ranking, ¿no? Entonces acá sí va a haber un claro ganador. Joshua, bienvenido. Gustavo, Charlie, Rosy, Mirella, Alda, Cristian, Reina, Viviana, Sergio, Cintia, vamos. Bueno, les doy otros 30 segunditos para que ingresen. Si tienen problemas técnicos, pues con gusto les escucho. David, tengo una pregunta. Como estamos con las dos pantallas, ¿en dónde es que se ingresa para jugar? ¿En la del celular? Sí, en la segunda pantalla, en la del celular puede ser, Ok. ingresas para jugar. Y en la que yo les estoy proyectando, van a encontrar la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera pantalla, en la pantalla principal, donde están viéndome o viendo la pantallita, van a encontrar una pregunta. Y las opciones de respuesta les van a aparecer en su móvil, en su teléfono celular,
para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, dos pantallas. Si tienen de pronto un celular, pero otra pantalla por acá, está perfecto. Perfecto, pero dos pantallas, una para ver las preguntas y otra para responder. ¿Es claro? Sí, pero a mí no me aparecen las respuestas todavía. ¿Todavía no No, aparecen? Ah, no, ok. no hemos Vale, empezado. listo. Estamos esperando a que nuestros compañeros ingresen, tengamos más o Vale. menos la mitad, vamos 17. Vamos, acá los espero. Vamos a dar un minutico más y arrancamos y empezamos la Em, ronda de preguntas. una pregunta aparece en el chat, dice Paola Loaiza que ella no aparece, pero ella está participando allí, entonces no sabemos por qué no aparece en el listado que te aparece en la pantalla. Vale, perfecto. No, no, a lo mejor entonces hay más integrantes. Lo importante es que te aparezca en la pantalla en la que estás jugando. Acá me sale una Paula, no sé si seas tú, a lo mejor si eres. Bueno, nosotros somos 17, vamos a jugar nosotros 17. Entonces, muy atentos. Entonces, es un test de falso o verdadero. Y va a empezar ya. Entonces, en 3, 2, 1, van a ver la pregunta en la pantalla y en su celular está la respuesta, ¿de acuerdo? Primera pregunta. Se las voy a leer. El colapso de un jugador danés en la Euro 2020 se debió a la vacuna contra el COVID-19. ¿Falso o verdadero? Vamos, todavía quedan algunos. 10 segunditos. 7 segundos, 5 segundos, ya todos respondieron. A ver cómo les fue. Es falso, falso, muy bien, muy bien. Entonces, efectivamente, 16 de ustedes tuvieron la respuesta correcta. Uno de ustedes pensó que era verdadera. Más adelante vamos a ver en detalle estas noticias. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Va ganando Alda, muy bien, Alda. Gustavo, vos en segundo lugar. Tercer lugar, Sergio. Muy bien. Bueno, falso o verdadero. El recién descubierto hombre dragón es un nuevo humano que reemplaza al neandertal como nuestro pariente más próximo. Ojo, son titulares de la prensa que han salido así. ¿Verdadero o falso? Bueno, muy bien. Muy bien, ¿qué será? Noticia muy fresca. ¿Será cierto o falsa? Ok, estuvimos más divididos. Verdadero, verdadero. 6 de ustedes estuvieron en lo correcto. Vamos a ver cómo queda el marcador. Rosy, subiste muy bien. Alda se mantiene en la cabeza. Joshua, de tercero, muy bien. Muy bien, ahí vamos. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Se ha demostrado que las vacunas contra la COVID-19 magnetizan el cuerpo. ¿Cierto o falso? Acá ya nos quedan 10 segundos. Piénsenla bien. ¿Será que es cierto? ¿Será que es falso? ¿Será que este hombre sí realmente puede atraer metales con su vacuna? 3, 2, 1. Ok. Falso, muy bien. Tienen muy buen olfato, muy buen olfato. Efectivamente es falso. Noticia falsa. Las vacunas contra la COVID no se ha demostrado que puedan magnetizar el cuerpo. Y esto nos lleva al marcador así. Mireya ha subido lugares. Joshua, segundo lugar. Primer puesto Alda. Rosy en el tercero. Bueno, ahí está Alda con el primer puesto del podio. Siguiente pregunta. En Rusia liberan leones en las calles para asegurar que las personas mantengan la cuarentena. Bueno, no, es un país con unas medidas de pronto muy excéntricas. ¿Será que es una noticia verdadera o una noticia falsa? Dice acá la pantalla que Vladimir Putin liberó alrededor de 500 leones para que la gente se mantuviera por dentro. Falso, falso. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que 500 leones? Imagínense esto. Falso, muy buen olfato para aquellos que identificaron esta noticia científica como falsa. Alda, te mantienes en el primer lugar. Paola, llegas al podio. Rosy, mantienes el segundo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Se encuentra fósil de un gigante luchando contra una serpiente prehistórica. Miren la foto. Miren la foto. Parece que es como un fósil, ¿no? Como con otro cuerpo ahí esquelético. Piénsenla bien.
Falso, falso. 6 de ustedes se la creyeron. Hay que revisar. No vale buscar en Google, ¿no? Bueno, Rosy vas en el primer lugar. Paola, Paola vas respondiendo correctamente las últimas 5. Alda, te quitaron el primer puesto. Ganador del Premio Nobel de Medicina afirma que la vacuna contra el COVID es mortal. Noticia que de esas que circulan, ¿será cierta o será falsa? Que el ganador del Premio Nobel de Medicina dice que la vacuna contra el COVID te puede causar la muerte. ¿Será cierta o será falsa? Bueno, 5 segundos, ya todos contestaron. Falso, el señor no dice eso. No lo dijo, 4 de ustedes cayeron. Pero por lo general veo que tienen muy buen olfato. Vamos a ver cómo se posiciona en el podio. Rosy, muy bien. Excelente, vas ganando. Siguiente pregunta. Se ha demostrado que la multitarea no mejora la productividad. O sea, que multitasking, ¿no? Que mientras yo hablo con ustedes, resuelvo acá otro tema y mientras voy cocinando. ¿Será que es cierto que no mejora la productividad? Chan, verdadero. Efectivamente, la multitarea no mejora la productividad. De hecho, se demuestra que es lo contrario, que eres menos productivo si te pones a hacer más cosas al mismo tiempo. Bueno, muy bien, muy bien. Cristian va subiendo por allá en las posiciones de abajo, pero ahí vamos. Rosy, muy bien, ahí los 3 primeros puestos están rondando. Siguiente pregunta. Estudio concluye que las personas con signo zodiacal Libra son más propensas a tener relaciones románticas exitosas. ¿No? ¿Será cierto? ¿Quiénes de ustedes son de este signo zodiacal? A lo mejor nos pueden dar evidencia de nosotros. Ya todos respondieron. Eso fue a todas. Yo les había puesto más tiempo para que la pensaran, pero vamos a ver qué nos dice la ciencia. ¿Qué nos dice? Falso. No hay un estudio que indague sobre las relaciones románticas de las personas Libra. Entonces es falso. Muy, muy buen olfato. La mayoría de ustedes, muy bien. Rosy, te mantienes en el primer puesto. Excelente. Bueno, ya estamos en la recta final. Los delfines pueden disminuir conscientemente su frecuencia cardíaca antes de sumergirse en el agua. ¿Verdadero o falso? Bueno, 3 segundos. Pues miren que sí era cierto. Los delfines pueden conscientemente bajar su ritmo cardíaco para poder sumergirse en el agua. Muy bien, muy bien. Son noticias fresquitas. A lo mejor me imagino que están o muy atentos o tienen ese olfato periodístico muy bien afinado. Listo, nos quedan 2. Existe una relación entre el estrés y la aparición de las canas. ¿Será cierto? Hay un dicho acá que dice que cuando uno tiene mucho trabajo y me saco canas. Uno está muy, muy ofuscado o muy enredado, ¿no? Dice uno, uy, me saco canas del estrés. ¿Pero será cierto? ¿Será que una investigación que nos dice, que corrobora este famoso refrán? Algunos de ustedes dirán que era falso, otros verdadero. Resulta que sí. Un estudio reciente demuestra que hay una correlación. Uy, está muy reñido entre Alda y Rosy, en el primer lugar. La última pregunta. En un video, la activista Greta Thunberg niega el calentamiento global. Bueno, parecen estar muy seguros. Nos quedan 5 segunditos para pensarlo. Ya creo que todos han contestado. ¿Y cuál es el resultado? ¿Será cierto? ¿Será falso? Falso. No existe tal cosa. Ojo con los videos que vemos en la red. Puede que sean unos videos adulterados, que es el caso. Entonces, los resultados finales tenemos en el tercer lugar a Paola. Muy bien, Paola. Un aplauso virtual para Paola. Rosy, segundo lugar. Muy bien. Y nuestra ganadora definitiva es Alda. Muy bien. Excelente, Alda. Estás muy atenta a las noticias científicas. Tienes muy buen olfato.
Entonces, pues, felicitaciones, te envío un aplauso virtual. A todos les pido que demos un aplauso virtual para Alda. Y si estás allí, quisiera escucharte. ¿Cómo viste las noticias? ¿Te sentías muy segura? ¿Hay alguna que te haya llamado la atención? Me gustaría escucharte, querida Alda. Ah, hola, buenos días. Hola. Pues es que en sí las falsas o las que detectaba falsas eran las que tenían como los títulos más espectaculares, ¿no? De hecho, en la del gigante, luego que le di en correcto, me di cuenta de que era falsa porque dije, pues no, o sea, y no sé, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Como que... Y ¿Y aparte cuál es tu algunas secreto? otras ya las había visto y pues igual las había buscado. Bueno, había corroborado la nota con, bueno, la busqué en internet y pues había encontrado que pues efectivamente era falsa. Sí, Ya tenías un conocimiento previo de algunas. de algunas, sí, también. Bueno, excelente. Tienes muy buen olfato, te felicito, muchas gracias por participar. Y mencionas una cosa muy importante, ¿no? Esos son titulares que yo he tomado de la prensa y fíjense que entre más sensacionalista, ¿no? Pues, uno más duda de eso. Entonces la invitación es un poco también a que miremos eso que consumimos, pero también David, fíjense que un no fue tan momento, qué fácil. pena. Es que vemos que también Paola aquí nos está comentando algo, entonces, además de Aldair, no sé si le podemos dar también espacio a Paola para participar. Claro, por supuesto, Paola, cuéntanos. No, que me pareció muy curioso lo de los leones en Rusia. Estaba escribiendo, porque pues no me imagino leones en Rusia, ¿sí hay? Buena observación, buena observación. Yo no siento que ese sea como el hábitat normal de los leones, ¿no? Entonces, bueno, ahí tú te basas como en eso para mirar si es correcto, ¿no? Puro Pero, sentido común fue claro, la contestada, porque realmente algunas cosas no sabía, pero por sentido común uno dice, uy, no, pero ¿cómo así? O sea, un científico de pronto no va a decir algo concreto así, porque el científico tiene mucha precaución al hablar, ¿no? Entonces no dicen algo como así, esto nos va a matar a todos, porque no lo tienen concreto. Entonces, también era como sentido común en las preguntas. así es, pero es bien difícil en algunos casos, ¿no? Digamos que en este caso tú sabías que pues es absurdo pensar que hay leones en Rusia, por un lado, pero de pronto si uno no tiene como esos conocimientos, digamos como de la biología, de dónde viven los leones, uno pues podría llegar a pensar que sí, o hay gente que te puede responder fácilmente, pero es que Vladimir Putin es un hombre muy poderoso y para él no es difícil coger 500 leones y sacarlo. Hay fotos de Vladimir Putin montando como con un oso, ¿no? Hay fotos como que lo muestran a él como muy cercano a la vida salvaje. Para algunas personas pues no es tan difícil creer que eso pueda ser cierto. Entonces, hola, ¿alguien quiere intervenir por ahí? ¿Les el micrófono? Bueno, vale, les decía entonces que pues, no es tan fácil, realmente como saber si es cierto o no, qué tan confiable es. Entonces, y sobre todo con las noticias científicas. Y con estas pasa una cosa y es que, como yo les decía, pues no estamos tan familiarizados. Yo no soy ni astrónomo, ni soy biólogo, entonces pues es muy difícil saber cómo confiar en esta información. A lo largo de estos talleres, otros compañeros de mi institución van a estar preguntándose, vamos a estar reflexionando sobre esa relación que tenemos con las noticias científicas o no científicas y cómo podemos saber si son confiables o no. Por ahora yo les dejo este ejercicio como para que piensen, ¿no? Para que caigamos en cuenta de esa dificultad que tenemos cuando nos relacionamos con la información científica. Y precisamente sobre esa dificultad que nosotros hemos notado, es que hemos hecho una apuesta, que es la que les contamos que se llama Paradigma. Entonces, nos causaba mucha curiosidad, eh, o realmente nos preocupaba como esa relación entre un contenido científico que es muy lejano para nosotros y cómo aplica para nuestra vida diaria. Entonces, a mí me gusta mucho una cuenta que no sé si ustedes lo conocen, es como muy popular en América Latina, se llama Pictoline, son mexicanos, y en algunos de sus piezas, que son cómic, infografías, estas piezas bien coloridas y bien bonitas, lo que hacen es que nos cuentan algunos casos científicos, algunos hallazgos científicos, nos lo cuentan de una forma pues, que realmente podemos entender, que no tengo que ser un doctor en neuropsicología para entenderlo, pero lo muestran de una forma que es fácil. En este caso es muy interesante esto que se llama el efecto puerta, ¿no? Cuando uno a veces
entra a algún lugar y se le olvida, y uno dice, bueno, pero ¿a qué fue lo que vine? ¿Qué fue lo que vine a hacer? ¿No les pasa que entonces a mí me pasa mucho? Y pues la ciencia, ¿no? Desde su rigor y sus métodos científicos, hallaron en la psicología una razón por la que esto ocurre, ¿no? Pero fíjense que el acceso a ese documento original no es para todo el mundo, ¿no? Primero yo tengo que tener un acceso a una base de datos, que en mi institución lo hay, pero si de pronto no tengo acceso, mi institución no cuenta con esa base de datos, no puedo saberlo. Segundo, tengo que saber inglés. Estos artículos generalmente no están traducidos a nuestro idioma, entonces otra barrera. Y en el mejor de los casos es de acceso abierto, pero puede que en otros casos haya que pagar directamente, individualmente por el artículo. Esos son en algunos casos costosísimos. Este por suerte es de acceso abierto, pero no es tan fácil acceder a esta información. Entonces, por eso pensamos nosotros que es difícil, ¿no? Acceder a esta información. Tendría yo que ser un psicólogo, tener acceso al documento. Entonces, la idea un poco es que pensemos en la ciencia, el acceso a la ciencia como de una forma más democrática, ¿no? Y la comunicación, las herramientas de la comunicación, de las redes sociales, de la ilustración, del diseño, nos pueden ayudar a hacer eso. Eso es un poco la misión de lo que estamos haciendo con el equipo. El caso que yo les decía, el del paso de Atlas. Es que nos habla Cristian, nos estaba contando como su caso, de que es una forma diferente de entregar. No entendí muy bien, entonces sí le podemos dar la palabra un momento. Claro, Cristian, encantado de escucharte. Cuéntanos cómo es tu experiencia. Qué pena nuevamente molestarte. No es adelante. Sino que me pareció, gracias hombre, lo mismo. No, sino que me pareció excesivamente llamativo lo que decías de cómo hacer la ciencia más interesante. Por ejemplo, yo soy estudiante de Derecho en la ciudad de Medellín, Colombia, y siempre he considerado que, la noción de las personas es que el derecho es algo muy acartonado, muy rígido, pero la forma de hacerlo interesante, al menos en mi caso particular, es que lo dedico a la investigación y en la literatura. Entonces yo te paso o soy perfectamente pues capaz de abordar temas jurídicos desde la literatura y nutrirme como de esos, digamos, esas herramientas narrativas, algo como la poesía, la crónica, el periodismo, y entonces eso lo vuelve a uno muy cercano. Entonces es muy interesante porque es inusual. O sea, uno esperaría, por ejemplo, haciendo el ejemplo de, valga la redundancia, como el juego de hace unos instantes, titulares como ley, por ejemplo, 1906 del 2021, que versa sobre las pensiones para personas. Yo no termino de leer el título porque me duermo, y eso que soy estudiante de Derecho. Pero digamos que hacer el derecho más interesante, y a mí que en algún futuro espero serlo, me apasiona mucho la docencia, es cómo transmitir ese lenguaje de una forma que sea mucho más asequible e interesante. Entonces hemos trabajado mucho y me pareció, pues, le compartiera más o menos eso, que entiendo mucho el sentimiento de, bueno, la labor de la ciencia, pasarla de átomos y moléculas a algo un poquito más digerible, como lo que acabas de mostrar, cómo pasar esos textos robustos de normas y pensamientos jurídicos a un lenguaje mucho más inclusivo. Leemos, por ejemplo, una sentencia en forma de canción o en forma de poesía. Entonces, son ejercicios muy chéveres, muy chéveres. Gracias. Qué interesante. No, muchas gracias. Muy interesante. A mí me llama mucho la atención todos los temas que tienen que ver con el derecho, la jurisprudencia, porque como no abogado, uno siempre lo ve como con los temas, usan un vocabulario muy especial, unos términos muy técnicos, entonces a veces pareciera que los abogados hablan solamente para abogados, y es un ejemplo como muy visible de esa dificultad que tenemos para acceder a algo que debería ser común y de común conocimiento para todos. Desafortunadamente en el derecho pasa eso. Y lo triste, realmente como lo preocupante, es que si uno va a ver todos estos asuntos del derecho, las leyes, pues son cosas que nos afectan a todos, ¿no? Entonces deberíamos preguntarnos cómo hacer eso más accesible, ¿no? Más democrático. Entonces muchas gracias por la participación. Me llama mucho el caso particular de
de las ciencias jurídicas y cómo se divulgan. Eso es muy interesante. En este caso que les estoy mostrando fue la historia que les conté al principio y el artículo que efectivamente pues hace este estudio, ¿no? Pues fíjense que yo no tengo que ser un especialista en el tema, no tengo que saber qué son los vientos catabáticos, ni realmente como estas cosas muy técnicas, muy científicas, un poco como para entender qué pasó allí. Pero el artículo, por supuesto, es un documento riguroso que tiene unas 60 páginas, que me presenta unas estadísticas que pues de entrada no las puedo leer. El reto es cómo hacemos esto más interesante. Entonces yo quiero como dar paso a mi compañero para contarles un caso particular que manejamos acá en la institución y es el resultado de una investigación, un proyecto de investigación que hicimos en nuestra institución, en el Politécnico Gran Colombiano. Tenemos sedes en Bogotá y en Medellín, y queríamos saber cómo había afectado la pandemia, las condiciones de cuarentena a nuestros estudiantes, ¿no? Cómo cambiaban, cómo la sentían. Entonces, en este ejercicio que me parece muy valioso, muy bonito, nuestros estudiantes nos compartían cómo esos relatos de esa transformación que han tenido que sufrir en la pandemia. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Ya no sabemos qué hora es, ¿no? Ya no sé si es sábado, si es lunes, si es el miércoles a las 3 de la mañana. Eh, También las formas en las que nos relacionamos cambiaban. Nuestros estudiantes nos decían que ahora algunos tienen hijos, ¿no? Entonces se involucraban con las clases de sus hijos, de sus hermanos. Eh, todos esos cambios que nos afectaban en la pandemia, eso está condensado en un artículo científico con sus datos, con su rigor científico, con su método, con sus resultados, con sus conclusiones. Nosotros decidimos hacer una serie de ilustraciones un poco para contarlos. Entonces, no tenemos que acudir necesariamente al artículo para saber qué pasa, pero accedemos a esos resultados a través de formas no tradicionales, de formas alternativas de contar la ciencia para hacerla más interesante. Entonces, en esa misma línea que les vengo planteando de cómo hacer la ciencia más democrática, cómo hacer la ciencia más inclusiva, quiero contarles la reflexión que nos comparte nuestro compañero Carlos Mayorga, que va a hacer que nos preguntemos un poco sobre eso y nos va a contar cómo es esa ruta de hacer la ciencia más democrática, cómo hacerla más inclusiva, muy desde nuestra experiencia. Entonces, Carlos, tienes la palabra. Yo sigo proyectando acá la pantalla por si lo necesitas. Claro que sí, muchísimas gracias, David. Un saludo a todos y todas los que nos acompañan. No me pude presentar antes. Mi nombre es Carlos Mayorga. Soy comunicador social periodista de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Y en este momento, por supuesto, hago parte del Departamento de Investigación de la institución. La pregunta, la frase que vemos acá es un poco un ejercicio movilizador para empezar a reflexionar alrededor de hacia quiénes, hacia dónde estamos empezando a contar y estamos empezando a investigar y a crear. De nada vale, considero, que se hagan investigaciones si no hay un componente fijado también a pensar de qué manera podemos aportar desde lo que estamos haciendo, pero asimismo que se pueda conocer. Es en unos casos difícil que investigaciones que son duras, que tienen un marco teórico muy fuerte, sean consumidas de la primera a la página 300. Y hay otras maneras de, bueno, no sé, poder asegurarnos de eso. Y una de las cosas que tendríamos que empezarnos a preguntar para tener éxito sobre eso es a quién le estamos contando. La palabra democrático, democratizar, es un poco hacer accesible. Volver para todos algo democrático es eso, la accesibilidad sobre diferentes cosas. Entonces, pensarnos que una ciencia democrática es una ciencia más inclusiva es pensar la manera en la cual podemos hacer accesible los temas de ciencia e investigación para todos los públicos. Por favor, gracias. Acá vemos dos clases sociales muy diferentes. Una clase social con muchas más comodidades que otra. Normalmente, la trayectoria de la ciencia, la investigación se ha pensado en que es para personas, los nobles en su momento, los académicos, la persona que tenía cierta comodidad económica que le permitía a sí mismo poder preguntarse sobre sí, sobre los fenómenos de la naturaleza y asimismo dedicarse a pensar.
una de las cosas más interesantes y en algunos casos fue muy peligrosa era cuando el hombre tenía tiempo libre porque podía pensar, porque podía empezar a crear. Y en ese sentido, nosotros como divulgadores de ciencia, comunicadores, periodistas u otras personas, experiencias tan interesantes como la de Cristian, que nos decía que desde áreas que no necesariamente tienen que ver inmediatamente con la comunicación, hay un micrófono abierto, porfa, la persona que lo tenga abierto para que si acaso no estemos ahí interrumpiendo. Pensarnos que desde diferentes disciplinas podemos empezar a aportar a la democratización de la información. Y pues en ese sentido, normalmente cuando se hacen artículos, cuando se crea, cuando se comunica en materia de investigación y ciencia, siempre se apunta a un público específico. Hay nichos, por supuesto, académicos que están esperando conocer los nuevos avances dentro de las investigaciones y son gente que tiene cierta comodidad, como ya lo manifesté, para pensar, para poder hacer cierto tipo de cosas dentro de esta área académica. Ha sido un reto en realidad llegar a otros nichos, llegar a nichos que en realidad pueden usufructuar mucho de investigaciones que hablan de ellos. En muchos casos pensamos que si hacemos investigación sociológica y retratamos a las personas, estamos aportándoles, ¿no?, a su situación, pero en muchos casos ellas ni siquiera conocen las investigaciones, ni siquiera entendieron de qué manera las abordaron. Entonces, un poco esa es una de las primeras cosas que debe tenerse en cuenta a la hora de comunicar, que la idea es que todos nos encontremos en el mismo lugar para poder entender. Y ahora aquí nos preguntamos cómo divulgamos nuestros resultados. Esto nace un poco también de un artículo, se me va el nombre exacto, pero bueno, se los compartiré, se los dejaré acá, en donde hablan un poco de esto, un académico que hace estas reflexiones. Por un lado, no se conoce qué es lo que se hace en términos de ciencia, el conocimiento o el hecho de que se esté versando frecuentemente sobre la ciencia y la investigación es una cosa común, es más bien como una prima lejana dentro de todo el ecosistema de consumo de información. Tampoco hay una representación tanto de los académicos como de los buenos medios, ¿no? De los buenos medios de divulgación de investigación. No se comparte, digamos que no se exalta mucho esas figuras de investigación. Y no hay confianza en los sistemas digitales, por supuesto, también, como ya lo viene plasmando David. Es muy difícil, veremos en un ecosistema en el cual juega con nuestras emociones y nuestros sentimientos entre el entretenimiento y la risa y la información. Entonces, esto nos juega malas pasadas y finalmente a veces caemos. Porfa, gracias. Y esta frase me gustaría que la tuviéramos acá en cuenta para seguir. Todas las personas de una sociedad democrática tienen derecho a conocer la ciencia y a participar de sus beneficios. También tienen derecho a decidir como parte de la ciudadanía que son sobre la Ciencia. sobre la ciencia. Sí, un pequeño error, disculpen. Que todo redunda en esto mismo. Pensemos hacia dónde vamos a comunicar. La siguiente, porfa. Gracias. Aquí quisiera preguntarles si unas cuantas intervenciones con lo que aparece aquí en pantalla. ¿Todo es comunicable? ¿Alguno de los que se encuentra? Hola, Cristian. Carlos. Hola. Quisiera llamar a Claudia, que acá tenía una opinión bien interesante en el chat. Claudia, si quieres participar, porfa, para prender el micrófono con la opinión que nos decías. Y también a Natalia, que Natalia quiere... Entonces, Claudia y después Natalia. Ok, muchas gracias, muy amable por ese espacio. Bueno, sí, de pronto completar un poco lo que escribo en el chat y coincidía con la compañera Natalia que nos dice pues que en las redes prácticamente pues se ve de todo y sirve para todo tipo de situaciones. Entonces lo que comentaba yo es que precisamente de eso se deriva la necesidad de un sujeto con un carácter suficientemente formado para tener un factor diferenciador entre lo personal,
¿cierto? Y lo social, porque es que las redes sociales o el Internet o el ciberespacio no es un espacio malo, es un espacio que nos convierte a nosotros en hipercomunicados, en sujetos del mundo, ¿cierto? Pero que nosotros debemos aprovecharlo al máximo. Por ejemplo, este espacio del fin es un hijo de la tecnología, o sea, cuando nosotros podríamos imaginarnos eso, estamos recibiendo conocimiento, nos estamos alimentando del conocimiento de otros, estamos aprendiendo de gastronomía, de viajes, estamos nutriendo nuestro intelecto, ¿cierto? Y estamos en nuestros hogares, o en nuestras familias o en nuestras oficinas. Entonces era más la necesidad de seguir construyendo un sujeto completo, un sujeto capaz de discernir entre lo que es personal y lo que no lo es. Sí, y mira ese letrero, esta pregunta que ustedes tienen allí, ¿todo es comunicable? Pues con la misma boca que está haciendo el joven de la foto, pues no creo que todo es comunicable. ¿Hasta qué punto? Pues precisamente ese límite lo debemos marcar cada uno de nosotros, pero por supuesto que hay miles de cosas que podemos comunicar por este espacio tan maravilloso que ahora tenemos con la tecnología y con la modernidad. Entonces creo que todo depende del sujeto y de lo que y de sus pretensiones, ¿no? De sus alcances como persona real en este mundo que ahora compartimos en el internet y en el ciberespacio. Era básicamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Antes de devolverle la palabra a Carlos, quisiera leer lo que nos dice la compañera Natalia, que nos dice que no tiene muy buena conexión a Internet, pero que todo, respecto a la pregunta, todo no es responde que no todo es comunicable, los medios de comunicación son silenciosos y no permiten el buen desarrollo de la información y la verdad. También nos comentaba en el chat la compañera Carol, que si le parece bien a Carol participar, y después a Cristian, que también tenía allí como una opinión respecto a la pregunta que nos haces específicamente, Carlos. Entonces, adelante, Carol, si quieres darnos tu opinión, y después va Joshua. Entonces, que estamos muy participativos ahorita, entonces si quieren, vamos así, Carol, Cristian y Joshua. Buenos días. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Yo creo que difiere un poco de lo que mencionaban hace un momento, y es que si tenían la duda de si algunas cosas no es posible comunicarlas. Y yo creo que realmente todo sí comunica, hasta el silencio. O sea, el silencio nos puede llevar a pensar qué es lo que está pasando, por qué no nos está llegando la información. O sea, realmente todos sí nos ven a comunicar y tiene diferentes interpretaciones. Muchas gracias, Carol. Una opinión muy interesante, Carol. Ya la entramos a discutir con nuestros capacitadores. Muy válida tu opinión. Vamos entonces con la palabra de Cristian. Y después de Cristian, Joshua. Y después nos acaba de levantar la mano Gustavo. Entonces vamos, Cristian, con tu intervención muy rápidamente. Vamos después Joshua y después Gustavo. Claro, no, muchas gracias. Yo concuerdo con la compañera que acaba de intervenir desde la postura de que, listo, está bien, todo puede llegar a ser, todo es comunicable. Ahora bien, hay situaciones o digamos más bien discursos, información, si se quiere, que se debe recibir con cierto beneficio de inventario. Me remito pues a las actividades que hemos hecho. Tal vez el sentido común, como mencionaba una compañera en el juego, lo de los leones, etcétera, pero eso es prácticamente algo que surge de la necesidad de nosotros mismos de ser seres humanos. Y entonces todo es comunicable desde el sentido en el que yo lo quiera comunicar, en el que yo lo quiera hacer transmisible y también de la forma. Por ejemplo, me atrae mucho que el lenguaje, por ejemplo, de señas o el texto braille, para aquellas personas pues, que son ciegas, estamos buscando otras formas de comunicar diferentes a las que usualmente conocemos. Entonces, digamos, comunicar también se vuelve comunicar por comunicar. Cuando hablamos en un pasillo, nos encontramos con un amigo, pero comunicar también se vuelve un reto importante cuando estamos frente a un escenario. Ustedes en este caso pues no pueden venir aquí, bueno, tal vez sí pueden, pero no consideran apropiado comunicar información que tal vez no tenga esa rigurosidad, ¿cierto? En ese sentido, pues la comunicación es, digamos, maleable y es lo que permite que nosotros podamos expresar
lo que de cierta manera nos vuelve, primero, seres humanos que buscan convivir, y ahí esa necesidad de comunicarnos. Segundo, que buscamos la forma en cómo nos comunicamos, sea por medio escrito, oral, etcétera. Incluso la pintura habla, concuerdo con la compañera, un silencio me puede decir que el momento es incómodo o me puede decir que el momento es perfecto dependiendo de la persona. Entonces, digamos que apoyo el comentario de que sea todo comunicable, pero en el entendido de que permite expresarnos y, como copiaba pues en el comentario, expresar la esencia de lo que somos y lo que soñamos ser, ¿cierto? Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Entonces ahora vamos con Joshua Dayana y después Gustavo, que nos tenía la mano levantada, y por ahí cerramos un momentito la ronda de participaciones para poder seguir con la capacitación, y ya entiendo que hay otros espacios para poder hablar. Entonces, vamos con Joshua. Adelante, Joshua. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias. Bueno, frente a lo que yo proponía en el chat es que pues el ámbito estatal permite, digamos, algunas cosas de transparencia, pues porque es una obligación que los ciudadanos estén pues de alguna forma vinculados a la gestión pública, pues para que estén informados de cuáles son las decisiones que se toman. Sin embargo, por estas cuestiones de lo que puede pasar o suceder con la soberanía pues nacional, por ejemplo, los documentos de que tengan que ver con defensa nacional, policía nacional o ejército no son publicables porque son susceptibles a que las personas, digamos que de alguna forma enemigas a esa soberanía nacional, lo tomen y lo tomen en contra, pues para hacer daño a la población. Entonces, por ese ámbito, no todo es comunicable, y si lo vemos desde el ámbito pues gubernamental, pues hay cosas que todavía son susceptibles de que se traten, porque pues todavía tenemos, digamos, ámbitos conflictivos dentro de la realidad colombiana. Entonces, esa era como mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Joshua. Muy interesante lo que nos dices. Vamos a darle la palabra a Gustavo, que tiene hace un ratito la mano levantada. Adelante, Gustavo. Hola, solamente para, pues, como aportar un poco más o agregar, referente a lo que había mencionado mi compañera, igual considero que que todo es comunicable, que incluso el silencio es comunicable, pero además lo que el receptor llegue a interpretar, o sea, a veces uno intenta comunicar algo, pero en eh, pues trayecto de llegar al mensaje, un tipo teléfono descompuesto a veces llega a aparecer y pues el receptor puede interpretar otra información. Perfecto, muchísimas gracias por todas esas intervenciones. Lo más interesante de sus intervenciones son las maneras desde donde miramos el cubo. Aquí se manifestó algo muy chévere en relación al acceso a la información y a la manera como la hegemonía de la información, que también, por supuesto, es algo que configura o que tiene que ver con el hecho de estar informado, de democratizar la información, pero un poco, y también lo recojo en otras intervenciones, lo pensaba en el hecho de todo lo que el ser humano con lo que interactúa. Finalmente nosotros somos los que dotamos de sentido la realidad como seres racionales, y finalmente como homínidos logramos comunicar, bueno, después de ser homínidos y con sonidos espasmódicos y guturales empezamos a apelar al lenguaje. Cuando logramos el lenguaje, comunicar y dotar de sentido lo que estamos haciendo, y finalmente también lo han venido ustedes manifestando. Y para no dejar, digamos, también de lado lo que nos mencionaban de los medios, de lo hegemónico, de lo que es secreto de Estado y por lo cual debe protegerse, yo agregaría a esa discusión que finalmente también tienen que ver, que no sé si los malos son los medios o los modos como son empleados. También, como lo decía, perdón, se me van los nombres, pero interveniste al principio diciendo que pues este es un gran espacio donde nos da las facilidades de la tecnología y las redes sociales para interactuar. Finalmente no terminan siendo malos los medios, sino los modos para los cuales son empleados. Sí se podría catalogar dentro de cosas malas, un poco, digamos, en el tema de la desinformación. Yo personalmente creo que sí es un uso malévolo, malintencionado de
de estos espacios de ecosistema. Como lo vemos acá, y a lo que apelaba, y digamos un poco lo que yo también pienso, es que todo es comunicable. Esto es, bueno, me imagino que ocurre en más lugares, pero esto me recuerda mucho a Colombia. Nosotros utilizamos la boca para señalar o para ciertas cosas, y esta, cuando yo la veo acá, me interpreta puede ser, sí, está bien, sin opinarlo, sin como ponerle tanto misterio, como así quedaría bien. Pero esto me hace pensar, más que todo sea comunicable, ¿de qué manera comunicamos? David, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? No sé si aún... Perfecto. Y con esto me pregunto cuáles son los temas, lo coloco entre paréntesis, paradigmas, en los cuales pensamos cuando pensamos en ciencia y investigación. Paradigma habla de algo ejemplarizante, habla de un lugar más bien estático que hemos venido aceptando porque se acomoda con la manera en la que interpretamos la realidad. Y cuando pensamos en estos temas de investigación, ciencia, normalmente llegamos a los mismos lugares. Me ha agradado mucho que a lo largo de la conversación hemos depuesto un poco esto, hemos desestructurado el pensamiento del investigador como la persona que está en las bibliotecas, que está simplemente en los laboratorios, sino que hay unas nuevas y muchas maneras de investigar y de contribuir también a la comunicación y asimismo como al ágora del conocimiento, que finalmente es lo más importante dentro de esto. Por favor, la siguiente, David. ¿Estás ahí, David? Sí. Ah, perfecto, gracias. Y aquí pensamos en formatos, pensamos en lugares en los cuales encontramos este tipo de información. Están los libros, están los papers, están los memes y está ahora TikTok. Yo pienso que con esa idea de todo es comunicable y todo comunica, podemos asimismo encontrar muchas maneras de hacer este tipo de cosas comunicables y democratizables. Creo que TikTok, Instagram, las otras redes sociales tienen un potencial mucho más fuerte que cualquier medio de comunicación para llegar efectivamente a los nichos a los cuales los investigadores no han podido llegar, a estas personas que no tienen las comodidades para quedarse pensando, para quedarse investigando, para poder ir a universidades, bueno, y resto de cosas que sí podrían tener las redes sociales y otros formatos audiovisuales, de la imagen, de los mismos memes que terminan siendo una construcción de la imagen. Por favor, la siguiente, David. Y aquí mi propuesta para ustedes que están empezando en el tema de la investigación, que ya han hecho unos pinos, como lo mencionaba Cristian, que tiene unas fijaciones muy interesantes para investigar desde comunicar y compartir, desde la abogacía, es si su misión, y la deciden aceptar, es sacar de los anaqueles las investigaciones. Esta es una frase que yo normalmente suelo usar cuando refiero a la academia y a las investigaciones, y se traduciría en: no basta con que tengamos investigaciones brillantes en textos muy largos, sino que tenemos que encontrar otras maneras de hacerlas llegar de manera efectiva a la mayor cantidad de público que podamos. Estimado Carlos, una pregunta antes de continuar, qué pena. Nos pregunta Sara si le puedes aclarar qué son los anaqueles. Los anaqueles son los estantes. No sé si es una palabra muy de Colombia, pero son como estantes donde vamos a las bibliotecas y encontramos los libros. Estos son los anaqueles. ¿Sí? Perfecto. Listo. Y la siguiente, por favor. Y bueno, aquí yo tengo unos ejemplos, pero yo prefiero como el tiempo ha sido muy, muy participativo y hemos enriquecido mucho la conversación, me gustaría dejarles algunos de estos, pero quisiera mostrarles, David, te lo voy a pasar por acá por el chat para que lo proyectemos en un momentico. El último, que es una chica universitaria, me pareció muy chévere. La mayoría, digamos, que ya están en estos ecosistemas digitales con muchos más seguidores, con muchas más cosas, pero la última, que es esta chica de una universidad de acá colombiana que se llama Los Andes, una universidad hermana,
que tomaron la decisión de empezar a comunicar temas de ciencia de una manera disruptiva, y este video me pareció muy interesante, así que David, ahí te lo mandé al chat, no sé si puedas abrirlo un momento, vemos este y pues bueno, luego les dejo los otros videos que son básicamente ejemplos desde lo visual, desde el podcast, desde lo infográfico para comunicar. Claro que sí, permítanme un segundo, ya estoy compartiendo la información, el video. Permítanme un segundo. Ay, mira que no lo tengo. Espérame. Está en el chat de la reunión. No sé si lo ves, chat de esta reunión. ¿Sí lo están viendo o soy el único que...? La verdad es que no me sale. Si quieres, pues, tratemos con el chat que tenemos entre los dos y así poderlo compartir. Claro. Bueno, mientras que comparten el video, les voy comentando aquí o les voy leyendo algunos comentarios que nos hacen. Natalia nos dice que Carol tiene la razón, pero a lo que nos referíamos es verdad, y como no nos conocemos todos, es difícil llegar hasta la información. Algunos también le aclaraban a Sara que eran anaqueles. Claudia otra vez nos comentaba que es verdad que tiene un espacio subjetivo porque está limitada precisamente a nuestros paradigmas. Joshua otra vez intervenía y nos explicaba que anaqueles también se podría interpretar como cosas que quedan guardadas en el baúl. Y Claudia nos vuelve a comentar aquí que son espacios enriquecedores para entablar un discurso en ambos sentidos, desde quien lo presenta y quien lo recibe respecto a la capacitación. Y de cada lado se generan procesos mentales importantes que terminan siendo el cumplimiento del objetivo. Entonces, no sé si ya podemos proyectar el video o alguien más quisiera intervenir. Si has podido, o si no, lo proyecto yo. Ah, sí. No, Lo tengo por acá, entonces deberían, ya lo pongo. Y es este. Hoy vamos a hablar de ojos. Si nuestros ojos fueran una cámara, tendrían 576 megapíxeles. Mi iPhone tiene 8. Solo aplica para los que tienen buena vista, los que usamos gafitas. No, eso no aplica para ustedes, lo siento. Se cree que el único órgano más complejo que el ojo es el cerebro. Al menos en Estados Unidos, la diabetes es una de las causantes más importantes de pérdida de vista y ceguera. Yep. Y mi dato favorito es que todos tenemos pequeños microorganismos viviendo en nuestras pestañas. Contrario a lo que puedan pensar, no hace daño tenerlo en nuestra cara o en nuestras pestañas, y solamente cuando está en altas cantidades puede causar enfermedades. Y mírenlo tan lindo. O sea, denme 10, mírenlos tan lindos. Son divinos. No lo confundan con el tardígrado. Hoy vamos a hablar de ojos. Muchas gracias, David. Este es un poco, y digamos hay mucha controversia ya para cerrar alrededor de esto. No es, por supuesto, una investigación muy a profundidad, pero algo que me parece muy loable y que le resalto a este tipo de ejercicios de comunicación como más inmediata, corta, dinámica, es que nos ayuda a versar alrededor de la ciencia, nos ayuda a estar recordando en estos ecosistemas que les llegan a muchas personas que es importante estar conociendo, que es Se te fue el audio, Carlos. No te escuchamos, Carlos. ¿Ustedes me escuchan a mí? No, y Sí, creo David. que a ti sí, pero no creo que creo que a Carlos se le cortó porque quedó parada Bien. también su... Bien, parece que he tenido problemas de conexión, pero aún me atrevo como a redondear su idea. Y es que, bueno, que nosotros pues empezamos de pronto a ver como TikTok o Instagram como herramientas en donde la ciencia no tiene cabida, pero pues hemos visto que puede ser con el rigor necesario una vía, una fuente, un camino, una ruta, un canal para consumir o para estar al tanto de información científica. Entonces,
retomo un poco como con esa reflexión, quiero ojalá que si se pueda conectar, pues me encantaría que de una vez tuviera la palabra y pudiera hacernos esa observación. Y les queremos contar ahora cómo desde el Politécnico Gran Colombiano, particularmente desde nuestra estrategia de divulgación de la ciencia, hemos asumido ese reto, esa misión que nos mostraba acá Carlos con Tom Cruise de Misión Imposible, que pues queremos tomar esa misión, no pensamos que sea imposible, y contarles nuestra experiencia. Entonces, para contarles nuestra experiencia, yo quiero darle la palabra a Duván Peralta. Él es periodista, él es estudiante del Politécnico Gran Colombiano, y nos va a contar cómo en el Politécnico Gran Colombiano, en Bogotá, Colombia, hemos resuelto esa misión. Entonces, Duván, no sé si me escuchas, tienes la palabra. Listo, David, ya te escucho. Bueno, Hola. como mi compañera David dijo, soy Duván Peralta y en este momento estoy participando en un programa de monitorías en la revista Paradigma. Como tal, en la siguiente diapositiva veremos lo que es, digamos, el menú de Paradigma en este momento, que tiene varias noticias y varios temas acerca de temas científicos dentro del espacio universitario del Politécnico Gran Colombiano, como fuera de este. En esta revista todo es abierta a todos, podrán entrar con el link que está ahí, que es https://idi667.wixsite.com/paradigma. Y también contamos con digámoslo así, un formato en el que es abierto a todos y las personas pueden contactar con nosotros por medio del correo que está ahí para que pues puedan publicar o compartir por medio de nuestra revista artículos, notas, investigaciones que quieran que sean reconocidas o que quieran compartir con la comunidad. Ya pasando a la próxima diapositiva, podemos encontrar varios ejemplos. En este es una nota que nosotros hicimos acerca de el efecto Matilda, que es así como se le llama un sesgo generalizado en contra de los logros que alcanzaron científicas y son atribuidos a sus colegas hombres. Esta nota, según me acuerdo, la hicimos para el Día de las Mujeres especialmente, para que se vea cómo logros científicos de mujeres se han visto obstaculizados por otras personas y queríamos sobresaltar o más bien visibilizar esos logros de ellas. En los próximos está una nota que es acerca de una convocatoria que ganamos con un proyecto de sostenible del profesor Iván Cabeza. No sé, David, si puedas ahí compartir el video un poco como para que vean acerca de lo que es. Sí, por supuesto. Mientras les comparto el video, pues quiero contarles que, bueno, fíjense que nosotros divulgamos la ciencia de fuentes externas, pero también es muy importante divulgar la ciencia que hacemos nosotros en nuestras instituciones, lo que hacen nuestros docentes, nuestros profesores, nuestros compañeros, nuestros estudiantes, y lo que les quiero mostrar ahora es un poco de esos resultados. En este caso particular, este profesor pues se ha ganado ha participado en una convocatoria de financiamiento y su propuesta ha sido seleccionada para recibir un beneficio, y quiero mostrarles un poco cómo hemos resuelto algunas de esas divulgaciones internas. Entonces, ahí les va. Voy a mostrar rápidamente. El presente proyecto plantea el desarrollo de un proceso productivo sostenible para la generación de plásticos biodegradables.
Estos plásticos biodegradables son del tipo PHA, es decir, polihidroxialcanoatos. Estos polihidroxialcanoatos tienen propiedades muy similares a las de los plásticos que utilizamos tradicionalmente en nuestra vida diaria, con la principal diferencia de que provienen de fuentes renovables, como pueden ser los lodos de plantas de tratamiento de agua residual, y a partir de rutas biotecnológicas, es decir, empleando microorganismos. La idea surge a través de las actividades llevadas a cabo durante el proyecto de postdoctorado en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, la cual es una entidad aliada a esta iniciativa financiada por MinCiencias. Adicionalmente, las líneas de investigación que se llevan a cabo en el Politécnico Gran Colombiano y que se ejecutan a partir del grupo de investigación al cual pertenezco, están centradas en el desarrollo sostenible, es decir, en buscar un desarrollo que no comprometa los recursos de las generaciones futuras. Entonces, se trabaja en diferentes líneas que enmarcan la producción de energías renovables y la generación de productos de valor agregado, como en este caso, los polihidroxialcanoatos. Bueno, yo les dejo con el misterio de qué son los polihidroxialcanoatos, pero queríamos mostrarles un poco cómo, bueno, claro, esta es una investigación, digamos, de ciencias duras, y queríamos que nuestro profesor de ciencias básicas nos cuente pues cómo ha sido esa experiencia. Entonces, yo les hemos compartido el vínculo de nuestro sitio a través del chat. Me gustaría que bueno, denos un poco de tráfico, naveguen un poco para conocer qué estamos haciendo. Hay noticias interesantes, no solamente de divulgación interna, sino en general. Entonces, me gustaría mucho que lo conocieran. Tenemos otros ejemplos muy interesantes, particularmente de una investigadora que nos acompaña acá, la docente Mireya Barón, donde pues hacemos una entrevista, ¿no? Un formato podcast que creo que ahorita es un formato que es muy fácil de consumir. Me gustaría que le echaran un vistazo. No alcanzo desafortunadamente a mostrárselos completamente, pero bueno, me encantaría que lo pudieran tener en cuenta. Entonces, esos son un par de ejemplos, Duan. Sí, y ya pasando a la próxima diapositiva, podemos encontrar que varios formatos que utilizamos nosotros en pro a mejorar tanto la interactividad como la fácil lectura de nuestros lectores. Acá podemos ver formatos tipo infografía que están diseñados para que sea conciso, tenga los datos que se necesitan. Digamos, está el primero que es "Me puedo morir por trabajar demasiado", que es algo que va dirigido más que todo hacia personas pues, que en este momento, pues por la pandemia y demás, estamos en casa o están en casa y se les sobreexige mucho trabajo, ¿no? O se nos sobreexige mucho trabajo de pronto y no hay espacios para que uno, o uno no sea esos espacios para que uno ejercite o estire, y eso es necesario. Hay que tener en cuenta mucho esos espacios porque como se puede ver con esta investigación, sí, efectivamente se puede morir por uno trabajar demasiado y pueden haber afectaciones a la salud por eso mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. También la segunda, que es acerca de la relación entre las brujas, las mujeres y la cerveza, que es una investigación acerca de cómo surgió esta idea de las brujas como tal, del caldero, el gato negro y de su sombrero. Y finalmente podemos encontrar una investigación acerca de si nosotros, los humanos como tal, podemos sentirnos presionados por los robots, presionados socialmente hacia tomar una elección, ¿sí? Como que no, los robots nos mibraron mal y son un grupo grande, entonces mejor, ellos tienen la razón, ¿no? Algo así. Que nosotros, no por elección propia, no por crítica propia, sino por los demás, que serían los robots, tomamos esa decisión o tomamos ese pensamiento. Y en ese formato podemos encontrar un formato tipo artículo. Sin embargo, nosotros tratamos de meter como tal GIF que vayan con la historia como tal y vayan contándola con
el texto. Ya acá encontramos, más que todo es mi experiencia en Paradigma, que como tal hace una oportunidad para empezar las monitorías, para como tal entrar a una revista institucional para poner en práctica mis aprendizajes, que pues realmente una revista de ciencias es algo muy nuevo para mí, es algo que pues nunca he estado en contacto. Sin embargo, al entrar en Paradigma me abre este nuevo mundo en el que tengo que no usar lenguaje formal como yo hubiera esperado de una revista de ciencias, sino un lenguaje más cercano y que ayude como tal al fácil entendimiento, a que los lectores se enganchen y puedan aprender de cada contenido, ¿no? Que sea muy fácil de digerir estos conocimientos que nosotros ponemos como tal en la revista. También, como dije, pues uno ve nuevas perspectivas, es un nuevo mundo que pues realmente no he estado mucho en contacto. Sin embargo, ya con Paradigma ya es como tal estar revisando constantemente nuevas noticias para sacar nuevos contenidos, estar revisando investigaciones, pensar en cómo entregarlo para los lectores, qué formato sería mejor para no que los robots pueden hacer que las personas se sientan presionados socialmente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? A través de una ilustración, a través de un artículo como tal, y eso es lo que hemos hecho como tal. Ya en la aplicación de saberes prácticos, esto se hace con mucha más frecuencia, la verdad. Se hace prácticamente todos los días, por no decir que más, pero realmente es, como dije, estar siempre revisando contenidos, estar leyendo, analizando, ya la reacción tiene que venir para las notas y tiene que ser algo conciso, algo fácil de digerir. Y también hay una que me gusta mucho, que puedo practicar en Paradigma, y es que puedo hacer uso de nuevos formatos, ¿sí? Entonces voy investigando, voy viendo otros formatos, no que la infografía, entonces tengo que ponerme manos a la obra en Illustrator o en Photoshop y hacer como tal uso de estos programas que ayudan mucho como tal en la parte de los saberes prácticos que uno va aprendiendo en la universidad. Y pues dentro de Paradigma como tal también he encontrado retos en cuanto a que al principio no se me da muy bien la parte del lenguaje informal para la ciencia que es tan técnica, ¿no? Para dar algo más fácil de digerir y que sea chévere de ver, que sea bastante interactivo. Y es por eso que realmente estos retos creo que me han ayudado mucho a formarme profesionalmente y a crecer, a crecer. Y finalmente, dentro de la constante experimentación que se hace, como dije, con los diferentes formatos, nosotros vamos viendo desde podcasts, vamos infografías, la parte de los artículos con los GIF, vamos viendo imágenes interactivas, en este momento digamos en Geniali, videos, vamos viendo varios formatos y experimentando con estos de diferentes formas para entregar de una forma nueva, digámoslo así, innovadora a nuestros lectores. Y muchísimas gracias, muchas gracias, Duan. Bueno, que queríamos pues cerrar hablándoles de precisamente esta estrategia, la experiencia de Duan como estudiante de ese medio, pero en el fondo es invitarles a que nos visiten, ¿no? A que conozcan
qué estamos haciendo, que se vinculen en este proyecto de divulgar la ciencia. Como les decíamos, pues nos encantaría de pronto que nos pudieran seguir en redes sociales. Aquí está nos encuentran como Paradigma Poli. Tenemos ahí nuestra cuenta de Twitter. Estamos experimentando todavía. Queremos verlo como un laboratorio. Como nos decía Duan, hay información, hay noticias científicas, hay contenido científico que hemos visto que puede ser más fácil desarrollar a través de un artículo, pero también podemos usar GIF animados, podemos usar video, podemos usar infografías, podemos usar ilustración, como en el caso de las brujas. Entonces quiero abiertamente extenderles esta invitación para que participen, para que nos conozcan, para que nos visiten en el sitio. Yo creo que mis compañeros les han compartido el vínculo del sitio a través del chat. Ojalá de pronto lo tengan allí y nos encantaría que nos pudieran también escribir. Nos encantaría también vincularlos en nuestra lista de correos electrónicos. Sacamos un boletín quincenal con esas informaciones, con estos contenidos científicos. Entonces, bienvenidos a esa estrategia. Eso era lo que queríamos contarles el día de hoy, ¿no? Esa reflexión que hacemos sobre el contenido científico, cómo lo consumimos, por qué es tan lejano y cómo podemos hacerlo más familiar, más cercano a nosotros, a nuestros lenguajes, a nuestros medios, a nuestras fuentes. Entonces, realmente espero que les haya gustado mucho. Me gustaría que aprovecháramos estos espacios, estos minutos que nos quedan para escuchar sus observaciones. Quisiera saber si de pronto alguien tiene una experiencia relevante que quiera contar, si quiere hacer como contacto con nosotros, o si tiene de pronto alguna pregunta. Me gustaría que destinamos este tiempo que nos queda para ello. Gracias, David. Bueno, entonces te voy a leer unos comentarios que nos ponen aquí en el chat y después vamos a dar paso a las personas que levantan nuestras manitos. Entonces, lo primero decirles que Carlos tuvo un problemita aquí con internet, entonces nos estaba diciendo que muchas gracias por el espacio y que están muy invitados a Paradigma. Paola les decía a los capacitadores, muchas gracias Carlos, Duan y David, que muy pilos, les gusta mucho la capacitación. Claudia nos repetía 1000 gracias, un súper espacio esta mañana. Cristian nos decía, el espacio es magnífico, realmente abordan los temas de una forma espléndida y con grandes panelistas, realmente es embriagador todo el contenido y la alegría con lo que lo proyectan. Felicidades por el trabajo maravilloso y completo, con el máximo respeto. Dice que David, aparte de pilo, muy guapo, y que reitera sus agradecimientos por este espacio tan enriquecedor. Bueno, muchas gracias a Claudia, a Cristian, a Paola, que nos han dejado sus comentarios. Duan allí nos deja su página. Yo les voy a dejar los correos del equipo de Paradigma por aquí y le abro el micrófono a Karen Viviana para que pueda dar su comentario, que está allí levantando la mano. Muchas gracias. Pues yo quería comentar que esta forma de hacer ciencia y de divulgar la ciencia pues me recuerda mucho al paradigma crítico social. Entonces me recordó mucho a una conferencia en la que está Popper y está Theodor Adorno. Entonces Adorno le dice a Popper que de nada le sirve tener como la ciencia en postulados si no la iba a aterrizar a la realidad de las personas y a responder pues las necesidades de las personas. Entonces pues me recuerda mucho a eso y siento que es demasiado importante en la realidad colombiana que se empiece a notar el papel de los científicos y como solucionadores de problemas y aterrizar la ciencia a nosotros, a nuestra cultura y a nuestra realidad. Y siento que con lo que hacen ustedes, por ejemplo, en Paradigma, ayudan mucho a que esto pues se haga realidad. Y ya, y muchas gracias, muy buena charla. A ti, Karen, muchísimas gracias. No sé si alguien más desea participar, Cristian, Claudia, Paola, dejar unos últimos comentarios para poder proseguir ya con el final de la charla que les queremos presentar a alguien muy rápidamente. Creo que no. No sé si David, Duan y Carlos, bueno, si Volvió quiera unas palabras finales ya les dejé los correos de ellos también para todo el equipo Paradigma por si quieren participar de esta grandiosa estrategia. Y ya entonces si quieren Carlos, David y Duan cerrar el espacio y me devuelven un momento el espacio para poder presentar a la profe Mireya.
Vale, claro que sí. Bueno, yo me robo la palabra, pero bueno, quiero agradecerles a todos los asistentes acá por la sesión de hoy. Ha sido muy participativa. Realmente, pues digamos que siento que es muy corto el espacio para hablar de este tema, pero es un tema que a todos nosotros nos apasiona. Entonces, pues no quisiéramos que se quedara allí. Entonces, nos encantaría poder continuar este espacio, este diálogo, esta reflexión sobre cómo comunicar la ciencia en otros espacios. Entonces, muy sentidamente, muy del corazón, les quiero agradecer por su participación, por estar acá con nosotros y quedo muy contento y muy emocionado de poder transmitir nuestro mensaje y poder hacer puente con ustedes y como decía Carlos, sacar la ciencia de los anaqueles. Entonces, muchas gracias. Gracias a David, a Carlos y a Duván. Muchas gracias también nos está comentando Paola que muchas gracias por la charla, por hacer la página que estará leyéndola. Y también dice Claudia que muy interesante que pudieran ampliar este tipo de espacios y que estarán en contacto. Por allí están los correos también por si quieren comunicarse con ellos. Quiero entonces ahora darle un breve espacio a la profesora Mireya Barón, que nos va a acompañar. Ella es líder de nuestro grupo de investigación, comunicación estratégica y creativa, que trabaja muchos temas muy interesantes y precisamente relacionados con la comunicación, la creación artística un poco y otros temas bien interesantes por si quieren participar en él. Entonces quiero abrirle los micrófonos a la profe Mireya. Profe Mireya, ¿está por allí? Hola, muy buenos días para todos. Muy bonito este espacio. Los queremos invitar desde el Grupo Comunicación Estratégica y Creativa SEC para que podamos trabajar de manera colegiada. Nuestro grupo abre escenarios de investigación tanto para semilleros, que podamos trabajar con diversos estudiantes de diversas universidades que nos acompañan hoy. Tenemos dos grandes líneas de trabajo. Una es gestión estratégica de la comunicación y la otra es producción, ecosistemas comunicativos y producción periodística. Tenemos 10 semilleros, todos trabajando desde la comunicación, desde transmedia, desde estrategias para innovar en comunicación. Desarrollamos varios productos de contenidos sonoros, televisivos, audiovisuales que impacten a la sociedad. Y queremos también, a propósito de lo que comentaban en este espacio, fortalecer esas estrategias comunicativas que hacen más lúdica y más agradable y viral estos ejercicios de investigación. Entonces, pues bienvenidos. Alejita, si me puedes colaborar, porque no sé qué pasó aquí con el chat, no me permite colocar mi correo. Entonces, mi correo es mbaronpu@polygram.edu.co. No sé si David o Alejita me ayudan ahí por el chat a enviar el correo a quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, profe Mireya. Bueno, allí les dejo el correo de nuestra líder del grupo de investigación de comunicación estratégica y creativa. Perdón, estaba leyendo Paradigma por la pantalla, pero muy invitados también a participar en este espacio de la profe Mireya. Con la profe Mireya pueden contactarse para conocer nuestros semilleros directamente en el tema, también con nuestro equipo Paradigma. Y quisiera ya, pues, para finalizar la charla, invitarles a que en nuestros próximos días, recuerden que esta capacitación consta de 5 días, puedan conectarse con nosotros. El día de mañana tendremos un espacio bien interesante dedicado especialmente a todo lo que es el audio, el sonido y cómo comunicar ciencia a través del sonido con nuestro director de la radio, de Poliradio. Entonces, muy invitados para que estén en este espacio, para que puedan disfrutarlo también, para que puedan conocer un poquito más de nuestra universidad también. Y una última invitación, y es que si ustedes quisieran publicar su resumen final del programa Delfín, con sus asesores de México, con sus asesores de Colombia, de Perú, donde estén haciendo su pasantía, pueden escribirme también a mi correo, ya se los dejo por allí, en el que tenemos una revista que se va a enfocar en un número especial para estudiantes del FIN, que se llama Encuentros con Semilleros. Ahorita les dejo el enlace.
y de pronto puedan tener una nota en Paradigma, pero yo acá me estoy comprometiendo sin haberle hablado a nuestro equipo para que pues podamos divulgar este espacio después de lo que se publique en la revista, puedan tener una notica allí en Paradigma. Entonces, muchas gracias por el espacio. De nuevo les recuerdo también la lista de asistencia. Recuerden que sin la lista de asistencia, pues no les notifican las horas. Cualquier tema, voy a dejarles aquí mi correo para lo que es la revista y para que puedan publicar sus resúmenes por nuestra revista, que estaríamos muy interesados en contar con ustedes. Y cualquier tema, pues estaremos muy en contacto. Nos vemos el día de mañana con el profesor Álvaro Rodríguez y en un nuevo espacio para todo lo que es el sonido. Muchas gracias. Lindo día. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.